Grandes misericordias que Dios tiene para nosotros. Grandes secretos. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oye, dice el Señor, mira, todo aquel que hace pecado, se hace esclavo del pecado. Pero si tú vienes a Cristo, vas a ser verdaderamente libre. Ya no hablamos nada más de los trabajos seculares. Porque aquí dice, mira, si tú tomas un pecado, haces pecado, te haces esclavo del pecado. ¿Sabía usted que igual que cuando uno prueba algo muy delicioso y lo quieres volver a comer, así es el pecado? Simplemente te voy a poner una muestra. Allá en los lugares helados, donde cae nieve, donde hay lobos, ¿sabes cuál es una manera muy sutil de cazar a los lobos? Clavan una daga, un cuchillo, una navaja muy filosa, la clavan en la arena, en la nieve, con la punta hacia arriba. Matan algún conejito, algún animalito y lo ponen a un lado del cuchillo. En el cuchillo dejan caer la sangre del animalito. Y la sangre, conforme va cayendo por el frío, se va congelando. Se va congelando y se va congelando. A final de cuentas, ahí dejan el animalito y a un lado el cuchillo. Cuando esos lobos vienen a comer la presa y ven el cuchillo y lo huelen y huele a sangre, empiezan a lamer la sangre. Lamen y lamen y lamen la sangre. De repente esa sangre se va acabando, pero está la navaja filosa. Y siguen lamiendo y lamiendo y no se dan cuenta que esa sangre que están lamiendo es su propia sangre, porque su lengua está cortada. Así el animal se desangra y ahí queda muerto. No me lo creas, pero así es el pecado. Así es el pecado. Aquel que está en pecado de adulterio, en pecado de fornicación, no se da cuenta que cada vez que comete ese acto que Dios aborrece, se está desangrando, ahí va a caer. Dice la Escritura, no te vuelvas esclavo del pecado. Ya no hablo del trabajo, ahora hablo del pecado. No te vuelvas esclavo del pecado. La mentira, una persona que dice hoy una mentira, al rato tiene que tapar esa mentira diciendo una más grande y después otra más grande. Aquel que roba, oye, no se le quita la costumbre y siempre necesita, siempre quiere. Hoy la humanidad dice, no son ladrones, son enfermos cleptómanos. Mi Biblia dice que son ladrones y que los ladrones van a ir al infierno y luego al lago de fuego y azufre. Son personas que no han logrado la independencia del pecado. Pero si tú vienes a Cristo, Cristo te va a hacer libre y te va a hacer verdaderamente libre. Amén. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Simple y sencillamente. Romanos 6:16. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabes, no piensas, no entiendes que si te haces esclavo del pecado o te hagas esclavo de donde sea, aleluya, vas a tener que obedecer a ese pecado? Más vale que seas inteligente, sabio. El Señor ya nos ha hablado y nos dijo, hazte buenos hábitos. Sé mejor esclavo de los buenos hábitos, de la palabra de Dios y no del pecado. Amén. No te vuelvas esclavo del pecado. Ahora, la pregunta es, ¿tú eres libre? Tal vez me digas, sí, amén. Pero piénsalo bien, ¿eres libre? ¿O continúas pecando? Puede haber muchos pecados, ya lo dijimos.
Gran variedad de pecados. Y a veces, mira, pueden estar tan escondiditos que no los vemos. Pero nos va a pasar lo mismo que al lobo si seguimos lamiendo nuestro pecado. Nos vamos a desangrar, vamos a morir en pecado y nuestro fin va a ser el infierno. ¿Eres libre de verdad? ¿De verdad tienes la independencia del pecado? ¿O eres esclavo todavía del pecado? ¿Sigues pecando? Mire, el Señor nos hablaba de hábitos y nos hablaba de procurar fortalecer nuestro espíritu. Pecados: la mentira, el adulterio, la pornografía, la fornicación, la lujuria, la ira, los malos deseos, las intrigas, los celos, las contiendas, las blasfemias, el homosexualismo, el lesbianismo. Pero ¿sabes? Hay otros pecados más fuertes, como el no poder o no saber retener nuestra lengua. ¿Es pecado? Sí, amén. Cuando alguien nos hace algún daño, no refrenamos nuestra lengua y llegamos a maldecir. Y la Biblia dice que no debemos maldecir. El Señor Jesús dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, dice el Señor, ora por los que te persiguen y bendice a los que te maldicen. Amén. No estamos llamados a vivir igual que antes. Dice la palabra de Dios que en cierta ocasión el Señor iba caminando por cierto lugar y la gente no le hizo caso. La gente no creyó en la palabra del Señor Jesús. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo es que estos tremendos no te escuchan? ¿Quieres que oremos como lo hizo Elías? ¿Quieres que oremos al cielo y que caiga fuego y los consuma? Pero el Señor les dijo: no, ¿qué no sabéis de qué espíritu sois? Ya no sois del espíritu del mundo, ahora somos del espíritu de Dios. Ahora debe haber amor en nuestros corazones. Amén. Mire, a veces hablamos y hablamos y hablamos porque no podemos detener nuestra lengua cuando alguien nos hace algo. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. También nuestros pensamientos. Y nombramos varios pecados. Pero la pregunta principal era: ¿tú de verdad eres libre o sigues pecando? Le voy a dar una mala noticia. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Todos somos pecadores. Dice: por cuanto todos pecaron, todos estáis destituidos de la presencia de Dios. Ah, sí, espérame, aquí viene la buena. Eso es para cuando estamos en el mundo. Pero ahora que ya venimos a Cristo, ahora tenemos un guiador, un ayudador. Es el Espíritu Santo, amén. Amén. Si vivimos en el Espíritu, mire, ya no vamos a cometer pecados. Amén. Hoy yo escuchaba, como siempre prendo el radio cuando llevo a mi esposa en el coche a su trabajo, y cuando vengo de regreso vengo escuchando, y decía un predicador: mira, nadie que de verdad conozca al Señor se va a alejar de Él. Amén. Imagínate que tú llegas, que en tu casa, en tu tierra, hay miseria, hay escasez, hay hambruna, hay pestilencia, hay muerte. Pero tú te vas a otro lugar y mira, ahí hay lagos, agua dulce, hay manantiales deliciosos, agua fresca, hay pastizales, hay árboles frutales, hay casas para que tú habites. ¿Qué harías? ¿Te regresarías al lugar de donde saliste, lleno de miseria, lleno de muerte? ¿O te quedarías en ese lugar de abundancias? En el lugar de abundancias, ¿verdad? Todo aquel que llega a Cristo, el que de verdad conoce al Señor Jesús, nunca va a querer regresarse al pecado. Pero ¿sabe por qué mucha gente que ha venido por un milagro no se queda? Porque no más vienen por el milagro, pero no han conocido al Señor. No lo han conocido. Y por eso se vuelven a ir. Gloria a Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. No pequéis. Amén.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, el Señor nos enseña, nos invita y dice, no pequéis. ¿Amén? ¿Ya lo tiene? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice el apóstol Juan, mira, si te equivocaste y cometiste un pecado, oye, por error, por descuido, no que lo hayas hecho voluntariamente. Dice, entonces, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo el justo. Dobla tus rodillitas y dile, Señor Jesús, perdóname. Me equivoqué, me descuidé, perdóname. Intercede por el perdón de mis pecados delante de mi Padre Celestial. Todos somos pecadores, todos podemos caer, pero si estamos en Cristo, podemos pedir que Él interceda por nosotros. Amén. Pero tenemos que hacer el intento de no pecar voluntariamente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Mire, Santiago capítulo 4, versículo 17, un poquito para atrás. Dice, aleluya. Él nos hace saber lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Santiago 4, 17. Gloria a Dios. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hoy que nosotros conocemos del Señor, ya no tenemos pretexto. Sabemos qué es lo bueno y qué no es bueno. Sí. Mire, una vez alguien me preguntó, pero pastor, ¿y cómo voy a saber lo que sí es bueno y lo que no? Le digo, es muy fácil. Cuando usted sienta pena, sienta vergüenza o sienta remordimiento por algo que va a hacer, es malo seguramente, no lo haga. Tal vez sea el Espíritu Santo que le está advirtiendo, no lo haga. Pero si usted siente alegría, siente gozo de hacerlo, siente su alma limpia, ligerita, así fresca, oiga, entonces sí hágalo. Lo que le avergüence, deséchelo. Lo que le llene de felicidad, no digo de placer, de felicidad. Y no hablo de la carne, hablo del espíritu. Eso está bien delante de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, Gálatas capítulo 5, versículo número 9. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese que yo pensaba, Señor, ¿y si ya no les hablo con tantos textos? Porque luego, en lo que vamos de la Biblia de aquí para allá, pero el Señor dijo, ¿y cómo van a conocer mi palabra? Amén. Gálatas 5, verso 9. Dice la palabra de Dios, cuidado con la mala levadura. Amén. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cometemos, oiga, a sabiendas, cometemos un pecado chiquito. Ay, es un pecado chiquito. Ay, es una mentirita blanca. Es una mentirita inocente. No, cuidado. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué nos dijo el Señor el domingo en profecía? Sí. Un poco de pecado te va a hacer caer. Un poco de levadura leuda toda la masa. No traigas pecado a tu casa. No traigas pecado a tu vida. Amén. Mantente en santidad. ¿Cómo puedes decir que ya el Señor te hizo libre? ¿Cómo puedes decir que el Señor te dio la independencia del pecado si tú sigues visitando el pecado? Amén. Un poco de levadura, un poquitito de pecado. Ay, es que me enojé. Mire, déjeme decirle, hoy en la mañana, cuando venía yo de llevar a mi esposa, siempre, ¿verdad? Hay una carretera recta y de repente sale del entronque de Huacalco, pasando San Carlos, venían, las que conté eran casi 20 patrullas. Las que conté. No vi la primera que salió ni vi la última. Imagínense cuántas patrullas. Y tomaron el libramiento. Pero entre patrulla y patrulla había un espacio. Las patrullas salen, dan vuelta a la derecha, yo vengo en esa misma dirección, pero yo me voy a seguir derecho. Y ellas tienen que cruzar para el libramiento. Y como había espacio, yo me iba a pasar ahí. Pues un patrullero se me adelantó
Y mire, por poco y me avienta. Patrullero. Digo, ¿no se supone que los patrulleros, los policías están para guardar el orden? ¿No se supone que ellos son los primeros que deben de tener cuidado en su manera de manejar? ¿No se supone que ellos deben, no digo de consentir, pero de cuidar y evitar accidentes? Es la prepotencia. Es por la prepotencia. De momento, mire, este canijo, y toqué el claxon. No con melodía, nomás una vez. ¡Pi! Que se diera cuenta. Obviamente no se detuvo, pero de inmediato pensé, si se le ocurriera salirse y seguirme y pararme, ¿qué me diría? Tal vez, por lo menos, infraccionarme. ¿Cuál era la causa? Sin causa, porque son prepotentes. Pero en ese momento dije, Señor, no a él, a ti, Padre, perdóname. Sí me causó desesperación, pero dije inmediatamente, Señor, perdóname. Si era una filotototota de patrullas, tenía yo que esperarme a media carretera, que todas pasaran. Atrás de mí venían más coches. Lógicamente me tocaba el paso, pero nos olvidemos de la lógica. Solamente me molestó la acción del policía y toqué el claxon. Repito, un solo toque, no fue con melodía. Pero yo le pedí perdón a Dios. Perdóname, Señor. La reacción. La reacción instintiva. Es lo que digo, a veces podemos pecar sin querer. Amén. Esos pecados el Señor sí nos los puede perdonar. Pero si nosotros pecamos voluntariamente, haciendo algo malo, dice el Señor, mira, ya no va a haber más sangre que se derrame para lavar tus pecados. Amén. Dice la palabra en el libro Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Aleluya. Cristo vive. Amén. Romanos 6, 17 y 18. Gloria a Dios. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Fuimos libertados del pecado. Ahora tenemos que ser siervos de la palabra de Dios, de la justicia. Haz lo bueno para que te vaya bien. Amén. Dice la palabra de Dios, la regla de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Pero sobre todo, no hagas algo malo que vayas a hacer enojar a Dios y te deseche. Amén. Fuiste ya apartado, fuiste ya libertado del pecado. Ahora hazte siervo de los buenos hábitos, hazte siervo de las buenas acciones, hazte siervo de Jesucristo. Amén. Híjole. Romanos 6, gloria a Dios, 17 y 18, ¿verdad? Sí. Decía, la verdadera independencia no existe. Imagínense, si volvemos a las cuestiones políticas, nos liberamos del yugo de los españoles, pero estamos bajo el yugo del gobierno. No somos libres, porque tenemos que pagar impuestos o nos los cobran en automático. Usted compra una latita de chiles, usted compra un chicle, un chocolate, un refresco, un agua, ya lleva un impuesto. No te dice, pero ya te lo cobraron. No somos libres. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todo mexicano puede circular libremente por todas las calles y avenidas y carreteras de México. Sin embargo, tan no somos libres que tenemos que pagar casetas, autopistas. No somos libres. Tal vez usted diga, pues yo nunca me subo a una autopista. Pero hay muchas otras cosas en las que estamos limitados. Eso en cuanto a la política. Pero en cuanto a nosotros, no podemos ser verdaderamente libres. Porque el Señor Jesús dice, mira, toma mi yugo. Amén.
Dice, y lleva mi carga, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Verdad que sí dice? Dice el Señor, mira, yo te voy a dar la independencia, yo te voy a liberar del pecado, del yugo del diablo. Yo te voy a quitar de encima ese yugo de maldición, te voy a quitar de encima ese yugo de vicios, de drogadicción, de alcoholismo. Voy a quitarte ese yugo que está sobre tu vida de miseria, de escasez, de pobreza. Pero dice el Señor, pero ahora toma mi yugo. No nos obliga, nos invita. Dice, solamente lleva mi yugo. Toma mi yugo y lleva mi carga. Amén. No podemos ser verdaderamente libres de yugos. Pero volvemos un poquito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 8. Nos dice la palabra de Dios que el diablo, el enemigo de nuestras almas, vino para hacer cosas tremendas. Amén. Primera de Juan 3, 8. Gloria a Dios. Pero nos dice que el Señor Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, aleluya, verso 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Cristo vino para deshacer esas obras, para deshacer esas maldiciones y para hacernos libres. Amén. Vino a darnos esa independencia, gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice Mateo 11, 28 al 30? Dice, bueno, ya te quité ese yugo, ahora te invito a que tomes mi yugo. 11 del 28 al 30, gloria a Dios. Mateo. Amén. Léalo fuerte, hermano. Venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. El Señor, miren, nos dice, ya vine a deshacer las obras del diablo. Amén. Te traigo libertad, te traigo liberación. Pero ahora dice el Señor, te invito a que lleves mi yugo. Es fácil. Mira, mi yugo, dice el Señor, no te va a causar tristeza. Mi yugo no va a causar problemas en tu vida. Es más, mi yugo no te va a sentir hacerte frustrado. No te vas a sentir, ¿cómo se dice emocionalmente cuando te arrepientes de algo? No te vas a sentir avergonzado. No te va a remorder la conciencia. Si tú tomas mi yugo, dice el Señor, tomas mi palabra, entonces te va a ir bien y todo lo que hagas prosperará. Amén. Hay una gran bendición si tomamos el yugo del Señor. Lucas 4, versículo, aleluya. Lucas 4, aleluya. No me acuerdo si es 8 o 18, aleluya. Cristo vive. Lucas 4, versículo 18. Dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar. Amén. Dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Mira, dice el Señor, este es mi yugo, que el Espíritu de Dios te invite a predicar la palabra de Dios, a liberar a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. Amén. Dice, este es mi yugo. Mira, te vas a sentir satisfecho, vas a sentir alegría, gozo en tu corazón, porque estás sirviéndole al Señor. Y va a venir juntamente con ello una recompensa para ti. Recordemos lo que le dijo el Señor a Pedro. Porque has dejado todo lo que tenías por causa de mí y del Evangelio, vas a recibir 100 veces más en esta vida. Y en la vida venidera vas a recibir tu corona de victoria. Amén. O sea, servirle a Dios, tomar su yugo. Oye, olvídate de la independencia. Perdón. Olvídate de la independencia de Dios.
No te independices de Dios. Amárrate, agárrate del Señor, amén. Independízate del pecado, independízate de las tentaciones, de las maldiciones, para que vengas a los pies del Señor. Gloria a Dios. Juan 8, 31 y 32. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Aleluya. Versos 31 y 32. Dice la palabra: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ese no es, gloria a Dios. Juan 8, aleluya. 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice el Señor: mira, si habéis creído de verdad, dice, guarda mi palabra. No te sueltes de mi palabra y seréis verdaderamente libres. ¿Sabe que hay muchos emocionalistas? Oyen la palabra de Dios y dicen: sí, Cristo es mi Señor. Pero cuando salen de aquí se les olvida y vuelven a caer en las tentaciones, en el pecado, en las maledicencias. Amén. Pero el Señor dice: mira, esfuérzate por mantenerte en santidad, en mi palabra. Más adelante dice la palabra de Dios, el capítulo 15, no lo busque ya, gloria a Dios. Dice: mira, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto